Bienvenidos a mi canal en donde estamos aprendiendo temas de física y matemáticas. En esta oportunidad vamos a resolver algunos ejercicios de análisis vectorial. Entonces, para eso vamos a utilizar este libro, Física Universitaria de Sears Szymanski, el volumen 1 en su 12ª edición. Entonces, comencemos. Vamos a resolver el ejercicio 1.35 que nos dice: calcule las componentes X y Y de los vectores A, B, C y D de la figura mostrada. Aquí tenemos la figura y ahí tenemos los vectores A, B, C aquí abajo y D. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Como nos indica las componentes, es decir, componente horizontal y componente vertical de cada uno de los vectores aquí, de los 4 vectores. Vamos a comenzar con el primer vector A. Vamos a ir en orden. Entonces, comencemos con el vector A. Lo voy a colocar aquí. A. El vector A aquí es igual. Observamos en la figura, no tiene componente horizontal. Como podemos observar, está en dirección hacia abajo, ¿no? En el eje Y. Entonces sería 0i. Recordemos que el vector unitario en dirección del eje X es y. Y J es el vector unitario en dirección al eje Y. Entonces 0i porque no tiene componente horizontal, más, en este caso sería menos. ¿Por qué? Porque está hacia abajo. Entonces menos ¿cuánto? El módulo es 8. Esto que está entre paréntesis, ¿ya? Es el módulo. Aquí entre paréntesis, el módulo de cada vector. Y bueno, aquí tenemos un ángulo que nos indica, ya sea con la vertical con el eje Y o con la horizontal con el eje X. Entonces, módulo sería 8, negativo porque está en dirección hacia abajo, menos 8. 8 que J, vector unitario. Claro, y no nos olvidemos las unidades, metros, ¿no? Que están en esas unidades. Entonces, esto queda de la siguiente manera, simplemente menos 8 metros en dirección J. Y ya está. Listo. Ese es el vector A, el más simple, ¿ah? Porque está en el eje. Continuemos entonces. Ahora el vector B. Como podemos observar, tiene dos componentes. Entonces, ¿cuáles serían sus componentes? Tenemos aquí una componente horizontal y una componente vertical, más o menos por aquí. Ya. Entonces, tenemos esas dos componentes. Estos vectores componen a este vector de aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar descomposición. Vamos a descomponer este vector B en sus dos componentes, su componente horizontal y su componente vertical. Para eso nos ayudamos de el módulo, el valor de esa distancia, y el ángulo, ya sea este ángulo que nos da 30 o el complementario, que es este de aquí abajo, que sería 60. Entonces yo voy a utilizar el 30 que ya me ha dado, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual? Recordemos lo que está al lado del vector, esa componente, ¿no? Que forma el ángulo, se va a descomponer en coseno, módulo por coseno. Este sería 15 por el
coseno de ¿cuánto? De 30. Y este de aquí sería 15 el módulo por, si he utilizado coseno, ahora va a ser seno. Seno de ¿cuánto? Del ángulo. En este caso el ángulo es 30 grados. Y listo. Ya tenemos nuestras componentes horizontal y vertical. Entonces vamos a escribir aquí B. Aquí es igual mi vector B. La componente horizontal, este de aquí, sería 15 por el seno de 30. 15 por el seno de 30. Esa es la componente horizontal. El vector unitario en dirección X es Y. Entonces, aquí va Y. Más la componente vertical. La componente vertical es este de aquí. 15 coseno de 30. 15 coseno de 30 grados. ¿En qué dirección? En dirección vertical. O sea, utilizamos el vector unitario J. Horizontal, vertical. Listo. Ya tenemos. De la gráfica estamos obteniendo, ¿no? En la figura vemos cómo podemos hacer la descomposición. ¿Ya? Entonces, lo que queda es operar, encontrar el seno de 30 aquí, el coseno de 30 y multiplicarlo por 15. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, para eso utilizamos la calculadora. Y esto nos da entonces 7,5, bueno, 50 si queremos considerar dos decimales, y más 12,99J. ¿Ya? ¿En qué unidades? Vemos aquí, está en metros, entonces no nos olvidemos las unidades. Aquí, metros. Ya está. Entonces ya tenemos el vector B. Aquí está el vector B, lo hemos descompuesto. Lo mismo hacemos para el caso siguiente que sería el C. Estamos yendo en orden, ¿ya? El C. Entonces el C vamos a descomponer. El C está aquí en el tercer cuadrante. Tenemos su módulo que vale 12 y su ángulo que forma con la horizontal vale 25. Entonces vamos a descomponer este vector en dos componentes. Una componente horizontal negativa y una componente vertical, más o menos por aquí. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuáles son los valores de las componentes horizontal y vertical? ¿No? Depende del ángulo y del módulo. Aquí tenemos el módulo que vale 12. Lo que está al lado del ángulo, esta componente horizontal en este caso, va a ser multiplicada por el coseno. Entonces sería 12 el módulo por el coseno de 25 grados. Y este de aquí, el vertical, va a ser 12 el módulo por el seno de 25. Listo. Entonces tenemos componente horizontal. Claro, esto es negativo. Negativo este y este también negativo. Ambos son negativos. Aquí lo voy a considerar. Entonces, esas son las componentes del vector C. Escribamos entonces aquí esa componente. El vector C, el vector C es igual a componente horizontal. Está a la izquierda, entonces negativo. Menos 12 coseno de 25. Coseno de 25 grados. ¿En qué dirección? En dirección Y. En el eje X es dirección Y.
El eje Y es dirección J. Ya está. Menos, porque es hacia abajo. ¿No? En el caso de Y también, ¿no? Hacia abajo. Menos ¿cuánto? 15 seno de 25. Seno de 25 grados. ¿En qué dirección? Vertical. J, entonces, el vector unitario J. Ya está. Entonces, ya tenemos aquí el vector C. ¿Qué nos está faltando? Operar. ¿No? Tenemos que operar aquí el coseno de 25, el seno de 25 y multiplicarle, bueno, aquí es 12, ¿verdad? Me estoy confundiendo. Aquí es 2, ya, el módulo, ¿no? El módulo, aquí 12, 12, 12, 12, seno de 25. Correcto. Ahora sí, tenemos que multiplicar, utilizar calculadora. Entonces utilizamos la calculadora para determinar estos valores. Entonces el valor es, aquí si ustedes multiplican, va a ser menos 10,88 y menos 5,07 en dirección J. Y finalmente le adicionamos la unidad aquí, metros, ¿verdad? Está en metros aquí, entonces metros también. Ya tenemos el vector C. Este es el vector C. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. ¿Qué nos está faltando? El vector D, el último, el D, que vale 10, el módulo. El módulo vale 10 metros y forma un ángulo con el eje Y de 53 grados. Entonces, lo mismo, el mismo procedimiento. Determinamos aquí su componente. Un momento, a ver aquí. Listo. Aquí su componente hasta por aquí más o menos. Y aquí también. Está por ahí más o menos. Ya está. Entonces, esas son las componentes del vector D. Componente horizontal y componente vertical. ¿Y cuáles son sus valores? Ya sabemos. Identificamos dónde está el ángulo y la componente que está al lado del ángulo va a ser coseno. ¿Ya? Módulo por el coseno de ese ángulo. Ese va a ser la componente que está al lado del ángulo. En este caso es la componente vertical. Entonces vale 10 es el módulo por el coseno de 53 grados. Y la otra componente, la horizontal, va a ser, si utilizamos seno aquí, el otro es coseno. Aquí va a ser 10 por el seno de 53 grados. Listo. Ya tenemos nuestras componentes horizontal y vertical del vector D. Entonces escribimos aquí el vector D, a que es igual. Componente horizontal. Siempre se comienza con la componente horizontal. Entonces, la componente horizontal es 10 seno de 53. 10 seno de 53. En dirección del vector unitario Y. Ahí está. Pero nos damos cuenta que está hacia la izquierda. Entonces es negativo. Le agrego entonces el signo menos. Ahora, la componente vertical es hacia arriba, entonces es positivo. Más, ¿cuál es la componente del vector de la componente vertical? Es 10 coseno de 53. 10 coseno de 53 grados.
¿En qué dirección? En dirección del vector unitario J. Ya está. Ahora simplemente tenemos que operar. Encontrar el seno de 53 y el coseno de 53 y multiplicarlo por 10. Entonces, operando, sale aquí menos 8 y más 6J. ¿En qué unidades? En metros. Ya está. Ese es el vector D. Entonces, ya tenemos los 4 vectores, las componentes de los 4 vectores. Como podemos observar, el vector A está aquí en el eje vertical hacia abajo, por eso es negativo, menos 8 en dirección J. El B, aquí lo hicimos, el B está en el primer cuadrante, este de aquí es el B, tiene su componente horizontal y su componente vertical, ¿no? Y hemos determinado los valores. Igual en el caso del C, está en el tercer cuadrante, entonces tenemos que considerar los signos, ¿no? En este caso, en el tercer cuadrante, ambos son negativos, por eso es que ambos aquí tenemos signo menos, menos, ¿no? Y bueno, operando también hemos encontrado los valores. Y finalmente el vector D está en el segundo cuadrante y también hemos encontrado, ¿no?, las componentes horizontal y vertical. Entonces, esos son los vectores A, B, C y D en representación en función de sus vectores unitarios. Bueno, de los vectores unitarios I y J.